Se acercaba la tarde y el sol descendía lentamente detrás de los árboles en el tranquilo bosque. Sanji, como de costumbre, salió a dar un paseo después de un largo día de trabajo. Sin embargo, esa noche ocurrió algo inusual. En el bosque reinaba un silencio extraño, como si algo estuviera por suceder. El corazón de Sanji comenzó a latir más rápido cuando se adentró en el sendero. Entre los árboles, notó una figura grande. Era un oso, pero no un animal cualquiera. Estaba sentado de espaldas a Sanji, con la cabeza gacha, como si estuviera llorando. El suave sonido que emitía el oso era inconfundible. Sanji se quedó inmóvil, con el sudor corriendo por su espalda. Sabía que los osos eran peligrosos, especialmente al anochecer, pero el comportamiento de este animal era inusual. El oso no huyó ni mostró signos de agresión. En lugar de eso, levantó la cabeza y miró directamente a Sanji. Los ojos de Sanji, que normalmente reflejaban cautela ante el peligro, ahora mostraban inquietud, como si el oso estuviera pidiendo ayuda. La confusión en su mente aumentaba. La inquietud y la sensación de irrealidad se volvían insoportables. Sanji comprendía que debía correr, ponerse a salvo, pero algo en su interior no le permitía moverse. La mirada del oso parecía atraparlo. Esto es una locura, pensó, sin moverse del lugar, mientras todos sus instintos le gritaban que huyera. Pero estaba paralizado, demasiado fascinado por lo que sucedía. El oso emitió otro quejido, y el corazón de Sanji latió aún más rápido. ¿Por qué llora? ¿Qué ha pasado aquí?, se preguntaba. El bosque alrededor se sentía más denso, el aire más pesado. La decisión que Sanji tomó en ese momento lo cambió todo. Lo que debía ser un simple paseo por el bosque se convirtió en el comienzo de algo que jamás podría haber imaginado. Sanji permaneció inmóvil, intentando comprender lo que sucedía. El oso no mostraba agresividad, al contrario, parecía estar esperando algo. Después de unos segundos, el animal se levantó lentamente, como si no quisiera asustarlo, y dio un paso hacia adelante. El oso avanzaba cautelosamente hacia Sanji. Sus piernas aún no respondían, y Sanji no sabía si debía correr o quedarse en su lugar, pero sucedió algo sorprendente. A unos metros de él, el oso se detuvo y giró el cuerpo como si lo invitara a seguirlo. El animal miró a Sanji y luego hacia la dirección opuesta. Sanji estaba cada vez más consciente de que algo extraordinario estaba sucediendo. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, sintiendo como el frío nocturno lo calaba hasta los huesos. Pero había algo especial en ese oso, algo que captaba toda su atención. El animal parecía saber exactamente a dónde iba. Tal vez era una locura, tal vez era un llamado a lo desconocido. Decidido, Sanji continuó su camino. Con cada paso, el bosque se volvía más denso, las sombras de los árboles se alargaban, creando la ilusión de una profundidad infinita. Esto es una locura, pensó, pero no podía detenerse, y siguió caminando tras el oso. Sus piernas, que antes parecían inmóviles, ahora se movían con determinación, como si ya supieran el camino antes de que Sanji tomara la decisión. De vez en cuando, el oso miraba hacia atrás, como si quisiera asegurarse de que Sanji lo seguía. Sanji intentaba entender lo que ocurría. El riesgo de seguir a un animal salvaje era real, y lo sabía. Sin embargo, algo en el comportamiento de esa criatura lo hacía ignorar todos los signos de peligro. Conforme avanzaba, el aire se volvía más frío y oscuro. La noche caía rápidamente, y la débil luz de la luna se desvanecía poco a poco. ¿A dónde me llevas?, preguntó Sanji, aunque sabía que probablemente no recibiría una respuesta. Sin embargo, el oso seguía caminando por el sendero, sin detenerse. Cada segundo que pasaba, la situación se volvía más surrealista. El viaje apenas comenzaba, y Sanji estaba a punto de enfrentarse a algo mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado. El bosque se cerraba a su alrededor, los árboles se volvían más densos, y el sendero que había seguido desapareció. Sanji comenzó a sentir incertidumbre y miedo, emociones que trataba de reprimir, pero que lentamente se apoderaban de él. Empezó a dudar de sus acciones, preguntándose por qué estaba haciendo todo esto. Su respiración se hizo pesada,
pero el oso continuaba avanzando, con paso firme, sin detenerse. Mirando atrás, era evidente que su camino estaba cuidadosamente planeado. El oso evitaba raíces sobresalientes y piedras que podrían ser peligrosas para Sanji. Parecía que el oso conocía cada detalle de ese lugar. A pesar de su creciente temor, Sanji sentía una creciente confianza en los movimientos del oso. Aunque el miedo aumentaba, entendía que estaba haciendo lo correcto. El bosque se volvía más amenazante, los sonidos de la naturaleza y otros ruidos extraños llenaban el aire. Sanji comenzó a preocuparse, pero el oso parecía saber exactamente a dónde se dirigía. De repente, su camino fue bloqueado por un río de corriente rápida. Sanji se detuvo en la orilla, observando las aguas turbulentas que parecían más profundas de lo que había anticipado. En lo alto, la luna brillaba intensamente, iluminando la escena. Sin embargo, el oso ya estaba cerca de un improvisado puente de lianas. El puente parecía inestable y parecía que podría colapsar en cualquier momento. El corazón de Sanji latía con fuerza por el miedo. Pensó que no sería capaz de cruzar ese puente. El rugido del río era ensordecedor y el miedo a caer en las aguas heladas lo paralizaba. No obstante, el oso cruzó el puente con cuidado, se detuvo en la otra orilla y miró a Sanji, como invitándolo a seguirlo. Sanji respiró hondo, sintiendo el viento frío en su rostro. Sabía que si no seguía al oso en ese momento, nunca sabría lo que lo esperaba al otro lado del río. Sanji comenzó a cruzar el puente, con las piernas temblorosas, caminando despacio y con cuidado. El crujido de las tablas bajo sus pies le recordaba que cada paso podía ser fatal. Estaba casi en la mitad del camino cuando una ráfaga de viento sacudió violentamente el puente. Sanji se aferró con fuerza a las lianas, sintiendo el miedo palpitar en sus venas. Desde la otra orilla, el oso lo observaba pacientemente, como si supiera que lo lograría. El corazón de Sanji latía con fuerza. Finalmente, sus pies tocaron tierra firme en la otra orilla y exhaló con alivio antes de continuar su camino. Entre ellos empezó a surgir una confianza mutua, una conexión inexplicable. La caminata continuaba, y con cada paso, Sanji sentía que se acercaba a la respuesta de lo que realmente significaba ese extraño encuentro. Una sensación lo invadió, la de estar embarcado en un viaje mucho más profundo de lo que jamás podría haber imaginado. El bosque parecía ocultar secretos antiguos, y Sanji se preguntaba si estaba listo para lo que lo aguardaba adelante. Todo cambiaría cuando llegara al corazón del bosque, cuando los espesos y casi impenetrables árboles lo rodearan por completo. Sería el comienzo de un proceso de purificación. El oso seguía guiando a Sanji, moviéndose con cautela y precisión. El aire parecía volverse más denso, y Sanji sintió que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Comenzó a notar extrañas estructuras apareciendo entre los árboles, lo que lo hizo acelerar el paso, intentando entender lo que veía a lo lejos. Cuando finalmente llegaron a un claro, la escena que apareció ante él lo dejó paralizado. Frente a él había un circo abandonado. Las carpas descoloridas se mecían suavemente al viento y la estructura metálica de las jaulas estaba completamente oxidada. El lugar emanaba una sensación de abandono y tristeza. Las enormes jaulas estaban vacías, salvo una o dos, en las que permanecían algunos animales, maltratados y descuidados, con la piel delgada y miradas vacías. Sanji no podía creer lo que veía. «Es realmente un circo», pensó, mientras intentaba asimilar la rareza del lugar. Sin embargo, el oso continuó su camino hacia el centro del circo, y Sanji lo siguió, sorteando con cuidado los escombros dispersos por el suelo, juguetes rotos, fragmentos de estructuras de madera y equipo dañado. Pasaron junto a una vieja rueda de la fortuna, cuyas cabinas oxidadas se balanceaban con el viento, produciendo un sonido inquietante. Las huellas del pasado estaban por todas partes, y Sanji tenía la impresión de que el oso estaba vinculado de alguna manera a ese lugar abandonado. Finalmente, el oso se detuvo frente a una gran jaula vacía. Sanji se acercó con cautela, sintiendo la tensión en el aire. Se agachó y miró a los ojos del oso, que parecían revivir recuerdos dolorosos de su pasado. «¿Has estado aquí antes?»,
¿verdad?, susurró Sanji, sintiendo una profunda tristeza mientras observaba al animal. Con un ligero movimiento de cabeza, el oso confirmó sus sospechas. Ese lugar era mucho más que simples ruinas, era parte de su historia. Sanji comprendió entonces que el oso no era solo una criatura salvaje del bosque, sino que había sido parte de un espectáculo circense, obligado a entretener a la multitud. El dolor del oso era evidente en sus ojos. Sanji sintió una conexión con él y comprendió que otros animales también sufrían en esas terribles condiciones. No podía dejarlos allí. Debo hacer algo, pensó mientras sacaba su móvil. La señal era débil, pero logró enviar un mensaje a las autoridades pidiendo ayuda antes de que la conexión se perdiera. Sanji sabía que tenía que actuar rápidamente. El oso lo había guiado a ese lugar por una razón, y ahora Sanji entendía la historia que había detrás de ese circo abandonado. Un cambio estaba por suceder, y Sanji era la clave para que todo ocurriera. Sin embargo, no tenía idea de lo que estaba por desvelar. Mientras exploraba el circo, la atmósfera a su alrededor se volvía más opresiva. Las estructuras oxidadas, los juguetes rotos y los animales olvidados daban lugar a un aire de profunda tristeza. Con cada paso, Sanji se daba cuenta de que estaba a punto de descubrir más sobre el oso, que parecía cargar con una cicatriz invisible que el tiempo no había podido sanar. Las cortinas descoloridas, que alguna vez fueron vibrantes y llenas de color, ahora se movían suavemente con el viento. Al entrar en la gran carpa, Sanji pudo sentir la energía que una vez había llenado ese lugar. En el centro, el antiguo escenario circular estaba rodeado de asientos secos y agrietados. Sanji miró a su alrededor, tratando de imaginar cómo había sido el lugar en su apogeo, lleno de vida, ruido y aplausos. En el suelo sucio, se podían ver profundas marcas, señal de los duros entrenamientos a los que los animales habían sido sometidos. Con cautela, se acercó a una tienda detrás del escenario y notó algo en la mirada del oso. Ya no era la mirada de una criatura libre, sino la de alguien que había soportado un pasado doloroso. «Fuiste parte de esto, ¿verdad?», le preguntó Sanji al oso, quien asintió en silencio, confirmando los temores de Sanji. El oso no era simplemente un habitante del bosque, sino una víctima de un pasado cruel, obligado a realizar trucos para entretener a un público que nunca se había detenido a considerar su sufrimiento. La empatía de Sanji crecía, y la quietud en ese lugar parecía ensordecedora. Cada elemento del circo destruido contaba una historia de dolor, explotación y abuso. Pero más que todo, esa historia hablaba del oso que ahora era libre, pero aún llevaba consigo las cicatrices visibles de su pasado. Sanji, observando al oso que parecía estar sufriendo profundamente, sintió un deseo abrumador de ayudar. Te ayudaré a ti y a todos los demás», susurró y regresó a las jaulas oxidadas. Intentó abrir una de las cerraduras, pero estaban firmemente selladas. Con gran pesar, Sanji se dio cuenta de que no podría liberar a los animales por su cuenta. Tenía que llamar a los rescatistas lo antes posible. Mientras regresaba al oso, Sanji pensó que tal vez había alguna manera de entrar en las jaulas o encontrar alguna herramienta entre los escombros. Estaba a punto de buscar algo útil cuando escuchó un sonido lejano, como el zumbido de motores. Alguien se estaba acercando. La ayuda finalmente estaba en camino. Sanji supo que ese era el momento decisivo, cuando el viejo circo, con todos sus secretos, sería finalmente revelado al mundo. El oso que lo había traído hasta allí pronto recibiría la justicia que tanto merecía. El sonido de los motores se hacía cada vez más fuerte, rompiendo la tensión opresiva del lugar. Sanji corrió hacia la entrada, donde en la distancia comenzaron a aparecer luces de vehículos que iluminaban el bosque. La ayuda, que tanto necesitaba, finalmente había llegado. En cuestión de minutos, varios vehículos se detuvieron frente al circo y de ellos bajaron defensores de la naturaleza y policías, encabezados por un equipo de rescate especializado en el cuidado y protección de animales salvajes. Sanji sintió una oleada de adrenalina mientras avanzaba hacia ellos, acompañado por el oso, que ahora se había convertido en el símbolo de esa situación.
Una de las defensoras de la naturaleza, una mujer con una expresión seria y una mirada decidida, fue la primera en hablar. Sanji asintió, respiró hondo e intentó explicar la situación. Durante la inspección, se descubrió que había otros animales en las jaulas, maltratados y en pésimas condiciones. Los rescatistas formaron rápidamente un equipo y se distribuyeron por el área, con el objetivo de abrir las jaulas y desmantelar los elementos oxidados de las estructuras. Sanji, consciente de la gravedad de la situación, se unió al grupo y ayudó a abrir las jaulas. Algunos animales estaban tan débiles que apenas podían moverse, otros dudaban en salir, incapaces de creer que finalmente eran libres. Sanji observaba, con el corazón encogido, mientras los defensores de la naturaleza trataban de convencer a los animales de que salieran de sus jaulas. Los animales heridos eran transportados con mucho cuidado. Mientras los equipos de rescate trabajaban, los agentes de la ley inspeccionaban el lugar, tratando de averiguar lo que había sucedido. Ese sitio, que alguna vez había servido como espacio para el entretenimiento, se había convertido en un lugar de sufrimiento y abuso animal. Uno de los oficiales, mientras registraba los hechos de maltrato, comentó que la situación era más grave de lo que se había imaginado. Sanji comprendió que el circo abandonado no era más que una fachada para encubrir actividades ilegales. Mientras los animales eran trasladados a lugares seguros, el oso que lo había guiado hasta allí permanecía a su lado, como si también sintiera que los días de sufrimiento estaban llegando a su fin. En sus ojos se reflejaba una mezcla de paz y cansancio, como si supiera que su misión había terminado. Después de que todos los animales fueron rescatados y trasladados a centros especializados para recibir atención y rehabilitación, Sanji, con alivio, observó cómo el lugar se vaciaba. Sabía que ese era solo el comienzo de una investigación más profunda y que la explotación ilegal de animales sería finalmente erradicada. Sanji, ahora convertido en un defensor de la naturaleza, observaba cómo el oso regresaba al bosque. No necesitaban palabras para entenderse, ambos sabían que la libertad había sido ganada, pero el viaje aún no había terminado. Sanji comprendía que, desde ese momento, su vida no sería la misma. Había rescatado a los animales de un circo abandonado y ahora era consciente de que se había convertido en un defensor de la vida silvestre. Nunca olvidaría la mirada del oso, que lo había llevado a ese lugar. Algo dentro de él había cambiado para siempre, y ya no era solo un buscador de aventuras, sino un protector de la naturaleza. La historia del circo abandonado generó un gran impacto en los medios de comunicación. Se publicaron reportajes que revelaban la magnitud de la explotación ilegal de animales que había tenido lugar allí durante años. Como resultado de la investigación, las autoridades cerraron el caso y arrestaron a los responsables de la explotación. Sin embargo, para Sanji, este evento fue solo el comienzo de su compromiso con la protección de los derechos de los animales. Se dio cuenta de la importancia de este problema después de haber sido testigo del sufrimiento de los animales en el circo. Este acontecimiento lo llevó a iniciar una intensa actividad en defensa de los derechos de los animales. Sanji comenzó a contar su experiencia y a relatar cómo había presenciado el maltrato hacia los animales. Sus testimonios atrajeron la atención del público y pronto empezó a participar activamente en campañas para la protección animal. Sanji viajó a diferentes regiones del país, realizando labores educativas y participando en eventos destinados a la protección de los animales. Se convirtió en una voz influyente en la lucha por crear conciencia sobre los problemas relacionados con el bienestar animal, y utilizó su experiencia personal como ejemplo de que cualquier persona puede hacer la diferencia. El oso se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Las fotografías de aquel oso buscando su libertad se difundieron ampliamente, convirtiéndose en un emblema de la lucha contra la explotación animal. Cada vez que Sanji veía esas imágenes, sentía emociones encontradas, dolor por el sufrimiento que el oso había soportado, y gratitud por el destino que los unió en circunstancias tan inesperadas. Tras el rescate, Sanji continuó visitando el tranquilo bosque, recorriendo los mismos senderos donde todo había comenzado.
Sentía que ese lugar nunca volvería a ser el mismo. Aunque Sanji nunca volvió a ver al oso en persona, sabía que vivía libre en los vastos bosques. Con el tiempo, Sanji se hizo conocido como defensor de los derechos de los animales, pero nunca olvidó a su viejo amigo, el oso, que lo ayudó a comprender lo valiosa que es la vida de cada ser viviente. Sanji nunca volvió a encontrarse con el oso en el bosque, pero el día en que se conocieron quedó grabado para siempre en su memoria. Esa inesperada unión, la silenciosa mirada del oso y el circo lleno de secretos siempre lo acompañarían en su corazón. Sanji a menudo se preguntaba qué habría pasado si no hubiera seguido al oso. Esa duda lo acompañaba, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Ahora, cada vez que volvía al bosque, sentía que ese encuentro inesperado había transformado su vida para siempre.